Si queremos entender lo que el Evangelio del Reino significó para los judíos en los días de Jesús, vamos a tener que mirar las Escrituras desde su perspectiva. ¿Qué significaban esas palabras y enseñanzas para los que vivían en esa cultura? Para aquellos que crecieron con las instrucciones del Todopoderoso y con los diversos sistemas religiosos que dominaron a Israel durante el primer siglo. Necesitamos obtener un entendimiento del ambiente religioso de Israel en los tiempos de Jesús para poder entender el Evangelio del Reino y el cómo aplica directamente a nosotros el día de hoy. Las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos fueron: id a todas las naciones del mundo, comenzando en Jerusalén, y haced discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Enséñenles todo lo que les he enseñado. Cuando tenía 17 años, después de sumergirme toda una vida en una cultura de iglesia creyente en la Biblia en Estados Unidos, de repente me di cuenta que no entendía lo que Jesús enseñó. Conocía historias acerca de Jesús y de todos los demás personajes en la Biblia. Sin embargo, no podía articular de una manera inteligente el mensaje que él y sus discípulos estaban predicando a las multitudes a través de Galilea. Yo simplemente no entendía lo que Jesús le dijo a sus discípulos que enseñaran a sus discípulos. Yo era, sin embargo, un buen discípulo de mi denominación. Era tan rápido como un rayo cuando se trataba de encontrar un versículo bíblico en una práctica de desenfundar la espada. Era el más rápido en tocar el tablero electrónico cuando me levantaba a responder un enigma bíblico en competencias de preguntas y respuestas. Me sabía cada estrofa del himno tal como soy. Pero cuando Juan el Bautista clamó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo no sabía de qué se tenía que arrepentir la gente. En la cultura de mi iglesia sabía que quería decir arrepentirse. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar de jugar cartas, dejar de bailar, dejar de ir a cine, dejar de usar pantalones ajustados, cortarse el pelo y no tomarse de las manos antes de casarse. Pero en la cultura judía del primer siglo no tenía ni la menor idea. ¿Qué querían decir las palabras de Juan para ellos, para aquellos a quienes fue enviado? ¿Qué significaba arrepentimiento para ellos? Aunque la mayoría de los registros del Evangelio han llegado a nosotros a través del griego, los Evangelios no describen una cultura griega. Era una cultura judía que estaba arraigada a la interpretación cultural de la Torá. Torá quiere decir instrucción, específicamente las instrucciones que Dios le entregó a la nación de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Esas instrucciones están contenidas en un pergamino, los 5 libros de Moisés: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La historia de Israel es un viaje en montaña rusa de la única nación en la tierra que va desde el cumplimiento cuidadoso de los mandamientos en la Torá a la inmersión total en las abominaciones de las religiones paganas. Los testimonios de estos siglos de vacilaciones se registran en los escritos históricos que siguen la Torá en las versiones traducidas de la Biblia. Los libros de Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los Reyes y las crónicas de los reyes de Israel nos llevan hasta el tiempo del cautiverio en Babilonia. Los libros de los profetas detallan las infracciones de Israel contra la Torá y las advertencias de las repercusiones. Hablan de la destrucción de la nación y de su futura reunificación de entre las naciones. El mensaje de Isaías y Jeremías puede resumirse en una palabra: teshuvá, arrepentimiento, regreso. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Los libros de los profetas advierten y las escrituras históricas concluyen con el destierro de la población de toda la nación de Israel, tanto el reino del norte de Israel como el reino del sur de Judá. Debido al rechazo de la Torá, en su descarada y desenfrenada decadencia hacia la adoración pagana, las 10 tribus del norte de Israel fueron removidas de la tierra prometida y dispersas por todo el imperio asirio. Algunos de los fieles lograron llegar a Judea,
pero al resto se les conoce hoy en día en el judaísmo como las 10 tribus perdidas. Todos aquellos que vivían en Judea, que vinieron a ser llamados los de Judea y luego judíos, fueron expulsados de la tierra prometida debido a nuestra desobediencia a las instrucciones de Dios concernientes al año sabático de la tierra que debía ocurrir cada 7 años. Moisés profetizó que seríamos removidos de la tierra a la fuerza y que la tierra tendría su descanso si no permitíamos que descansara mientras habitábamos en ella. Durante los 490 años que precedieron al cautiverio en Babilonia, desobedecimos a Dios y rehusamos el dejar que la tierra descansara. Le debíamos 70 años y los pasamos en Babilonia. El libro de Daniel narra los años que pasamos en Babilonia e incluye la revelación divina de cuándo vendría el Mesías de Israel. 69 sietes o 483 años después del decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén. Los libros de Esdras y Nehemías hablan de nuestra repatriación a la tierra prometida y Esdras registra la fecha exacta cuando salimos de Babilonia bajo el mandato de Artajerjes. El primer día del primer mes en el 7º año del reinado de Artajerjes, 457 AEC. 483 años antes de que Juan el Bautista anunciara a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer día del primer mes, año 27 de la era común. El libro de Esdras registra lo que le sucedió a los judíos que se quedaron en Babilonia. Una sombra profética de aquellos que no regresan cuando la puerta está abierta. Los libros catalogados con frecuencia como los profetas menores no son menores en lo absoluto. Además de hacer un llamado a regresar a la Torá, nos dan información específica de dónde nacería el Mesías, el cual iba a ser herido por el ejército de ocupación y que iba a renunciar a su autoridad para reinar sobre Israel hasta un tiempo futuro, cuando Israel sea traído de regreso de su exilio de 2000 años. La Torá, los 5 libros de Moisés, los Neviim, los profetas y los Ketuvim, los escritos, los registros históricos, son referidos colectivamente por el acrónimo hebreo Tanaj. Jesús habló de las cosas escritas sobre él en la Torá, los profetas y los escritos, el Tanaj.